Muy bien, haremos como otros días, os comparto la pantalla, ¿vale? Y así vosotros podéis ir viendo más o menos lo que os voy explicando. Si alguno tiene algún problema, sobre todo por el chat, al decirme algo, yo como lo escucharé por los auriculares, abriré el chat de inmediato y así podré contestar al momento, ¿de acuerdo? Bueno, hoy, como podéis ver, es la metodología de la poda de arbustos y recorte de bayas y moradas, ¿vale? Es una metodología cortita, pero de todas maneras al final la cosa se complica un poquito más porque vienen una serie de ejemplos de arbustos y el método que hay que aplicarle de poda, en la época que hay que aplicarle de poda, y es un tema que es bastante interesante y que le dedicaremos un ratico. Más que nada porque puede ser una pregunta de examen, ¿eh? Cuando, por ejemplo, ¿cuándo es la época ideal para podar un Viburnum tinus? ¿De acuerdo? Pueden poner primavera, verano, otoño, invierno. O primavera, verano, otoño, invierno. ¿De acuerdo? Entonces es interesante el que tengáis un poquito presente todos estos tipos de arbustos. No son muchos, me parece que son unos 30. El tipo de floración que nos pueden servir, o sea, el tipo de poda que hay que hacerle, porque nos puede servir un poquito de guía para el resto de arbustos que podamos encontrar en un jardín. Bueno, comenzamos. La definición de poda. ¿Por qué se poda? Nosotros los jardineros generalmente podamos ¿eh? para un motivo concreto, claro y definido. Se poda un arbusto para reducir el volumen, porque ocupa un volumen mayor del que nosotros habíamos pensado para ese espacio, para provocar una floración. Hay arbustos porque florecen en la rama del primer año, en la primera brotación, producen mucha más inducción floral por el fruto, porque si también al inducir la flor, después viene el fruto y generalmente suele ser vistoso y decorativo, como puede ser el Cotoneaster pannosus, el Cotoneaster angustifolia o no, sí, Cotoneaster pannosus, Cotoneaster salicifolia, todo tipo de Cotoneaster. Las piracantas también se cultivan mucho por el fruto, pero para que haya fruto primero tiene que haber flor. Por lo tanto, nosotros tenemos que provocar la floración. Y una manera de provocarlo es podando el arbusto de una manera determinada. ¿Vale? Esto a modo de ejemplo. ¿Qué herramientas tenemos que utilizar? ¿Eh? Simplemente hay herramientas manuales y una que es mecánica, que es el recortasetos. De las manuales está la tijera de mano, herramienta fundamental de cualquier jardinero, la tijera de dos manos, la tijera francesa y la sierra. Dependiendo del diámetro en el que cortamos, utilizamos una tijera, otra o el serrucho. Y también dependiendo del tipo de arbusto a podar o la valla a recortar, se utiliza la tijera de dos manos o la tijera de una mano. ¿De acuerdo? Eso lo veremos ahora un poquito más adelante. Bueno, pues el objetivo es ese, de la poda. Puede ser la formación de la estructura de la planta, el crear la planta de una manera, de una forma eh, más o menos que nosotros consideremos adecuada para el espacio que va a desarrollar un correcto desarrollo de la planta, que no haga chupones excesivos o se haga un envejecimiento prematuro de la planta, un rejuvenecimiento de la planta cuando ya está muy madura y queremos que esas ramas se vuelvan a rejuvenecer, se poda de una manera concreta, la producción de flores y frutos, que es lo que os he comentado hasta hace nada, con dos ejemplos claros, y la seguridad, sobre todo en arbustos grandes o en arbolitos pequeños. El tema de la seguridad es fundamental. No podemos dejar nunca una rama rota o a punto de caerse en un jardín. Por lo tanto, es una poda también muy importante. ¿Vale? La técnica de corte también es muy importante. El corte ha de ser limpio siempre. Las herramientas tienen que estar siempre
en condiciones ideales para cortar. Uno de los trabajos fundamentales una vez que se acaba la poda es el mantenimiento de las herramientas, afilado y engrase, afilado, o sea, limpieza, afilado y engrase, es muy importante y fundamental. La inclinación del corte no ha de ser mayor de 45 grados, el corte siempre se tiene que hacer por encima de una hoja o de una yema, a una distancia máxima de 1 centímetro como mucho, lo ideal es entre 3 y 5 milímetros, y también ver en qué yema o en qué hoja cortamos, porque eso nos marcará hacia dónde brotará el arbusto. Si nosotros hacemos que la yema esté hacia adentro, hacia el interior del arbusto, brotará hacia adentro, a lo mejor no nos interesa y tenemos que cortar o más arriba o más abajo, ¿vale? Y intentar siempre cortar, esconder el corte a la vista, si podemos elegir una yema que sea exterior y el corte al hacerlo en 45 grados se queda el corte escondido a la vista, ¿de acuerdo? Aquí en este pequeño dibujo veis diferentes cortes. No está muy correctamente hecho porque el corte correcto, que tendría que ser el que se viera en el centro, está en un lado y pequeñito. Pero bueno, también nos indican los cortes incorrectos, que son mucho más importantes el no equivocarnos a la hora de cortar. Muy bien. ¿Qué ramas tenemos que podar? ¿Qué es lo que nos hace elegir una rama y no otra a la hora de cortar? ¿Vale? Lo que tenemos que siempre respetar es la estructura del arbusto. Nunca tenemos que ir en contra de la biología del arbusto. Si el arbusto tiene un crecimiento más lateral que apical, no podemos recortar las ramas laterales de una manera drástica, porque lo que haremos será el efecto contrario. El producir chupones será que crezca todavía más lateralmente. Por lo tanto, tenemos que ir siempre buscando la manera de que la poda no respete la estructura del arbusto y no haga lo contrario que el arbusto quiere. ¿De acuerdo? Si tenemos que eliminar por casualidad alguna rama estructural de las que nosotros hemos decidido que ese arbusto es su estructura principal, lo que tenemos que hacer es, si vemos que esa rama está o poco vigorosa o tiene algún tipo de enfermedad, es ir reduciéndola progresivamente hasta que cojamos una rama más vigorosa y que ocupe su espacio. Esto hay que hacerlo de manera progresiva, a no ser que sea que la rama está completamente seca. ¿De acuerdo? Siempre hay que procurar dejar las ramas más vigorosas, que son las más gruesas en diámetro, las que tienen una dirección ascendente y forman la estructura del arbusto. Hacen que la brotada sea más fácil. Si cortamos una rama vigorosa, ¿qué nos pasará? Pues que provocamos un corte grande y hacemos que el arbusto haga una reiteración, ¿no? O sea, provoca una respuesta del arbusto que es en forma de ramas largas y rectas en forma de chupón para volver a formar una estructura nueva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante a la hora de podar un arbusto el conocer qué arbusto es, qué comportamiento tiene y qué reacción tiene a la hora de que le cortemos una rama u otra. ¿De acuerdo? Es muy importante el conocer el arbusto. No cortamos todos los arbustos de la misma manera, todas las especies de la misma manera, nunca se cortan igual. Siempre cada arbusto tiene su poda adecuada. También podamos para provocar floración y fructificación. Nosotros los jardineros lo que queremos es que el arbusto esté siempre lo más hermoso y lo más vigoroso y lo más bien fitosanitariamente correcto. Por lo tanto, si hacemos una poda correcta, ese arbusto no tendrá una respuesta desproporcionada y haremos que ese arbusto sea un punto de visión y un punto de goce de la vista del jardín. Tener muy claro, si conocemos el arbusto, la especie, el género, dónde florece y cuándo florece. Porque si podamos un arbusto, por ejemplo, a finales del otoño, por ejemplo un Viburnum tinus, ¿qué es lo que hacemos? Le quitamos toda la inducción floral. El Viburnum tinus, como sabéis, florece a finales de febrero, principios de marzo.
por lo que si nosotros hacemos la poda, que generalmente se hace entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, como máximo, ¿qué es lo que haríamos si encontráramos un Viburnuntinus y lo podamos igual que el resto de arbustos? Pues le quitamos la floración. Por lo tanto, tenemos que saber qué género y qué especie estamos tratando, tenemos en el jardín, para hacerle la poda adecuada en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Y es eso, la recomendación siempre es hacer podas periódicas y suaves. Tener en cuenta que tenéis que mirar y ver las ramas como si fueran tuberías de agua, ¿vale? Si tú cortas una tubería de agua de un cierto diámetro, el escape de agua será de una cierta medida. A medida que vas aumentando el diámetro, el escape de agua es mayor, por lo tanto, la savia y el arbusto, hay una explosión y eso hace que provoque el tema de los chupones, de los yucs. Por lo tanto, si hacemos podas periódicas, el perímetro del corte será siempre inferior y evitamos que la planta se debilite porque esté consumiendo recursos para sacar esas reiteraciones, esos chupones, para volver a formar una estructura nueva. ¿Vale? Si nosotros respetamos la estructura más o menos natural de un arbusto y hacemos una poda suave, el arbusto siempre tendrá más o menos el mismo aspecto. Bueno, en el proceso de poda siempre tenemos que empezar viendo si hay ramas secas o rotas. Está claro y es de cajón de que es lo primero que tenemos que eliminar. ¿Vale? También tenemos que hacer un repaso de los cortes incorrectos que podamos haber hecho en podas anteriores. A veces las prisas hacen que el corte no sea del todo correcto. Por lo tanto, tenemos que hacer un repaso. Cuando dos brancas pugnen por un mismo espacio, elegir la más vigorosa, eliminar la menos vigorosa. Si la menos vigorosa es una rama estructural, no la eliminaremos de golpe, sino que iremos reduciéndola poco a poco hasta que consigamos reducirla completamente. Eso quiere decir que a lo mejor podemos tardar entre 2 o 3 años en reducir una rama menos vigorosa estructural para que una rama más vigorosa ocupe su espacio. ¿Vale? Y se ha de eliminar las ramas claramente las que presentan un peligro. Aquí tenemos un pequeño dibujito de un proceso de poda de un arbusto antes de la poda y un arbusto después de la poda. Como veis, hemos eliminado ramas bajas, ramas que se escapan en los laterales, hemos reducido su largura, hemos quitado ramificación y hemos aclarado aquí. También aquí hemos reducido ramificación de en medio, si veis, totalmente. Este es un arbusto totalmente estructurado y que cuando brote la próxima primavera no tendrá una brotación exagerada ni una producción de chupones bestial, ¿de acuerdo? A lo mejor puede ser que en este corte de aquí abajo sí que vuelvan a salir chupones, pero es un mal menor, una reacción lógica del arbusto. En el tema de la poda de arbustos, aunque no lo parezca, es muy importante la protección, porque estamos trabajando muy cerca del arbusto, a veces con la cara muy pegada al arbusto. Por lo tanto, es muy importante siempre el tener las gafas protectoras siempre puestas, porque es fácil que haya una proyección al cortar, salte una astilla, una hoja se te meta en el ojo, el polvo que puede haber encima de las hojas de la contaminación se te puede meter también dentro de los ojos. Por lo tanto, es muy importante el tema de las gafas de protección, así como los guantes y la mascarilla si hay mucho polen o mucho polvo. Mucho polvo es cuando podamos arbustos que están en medianas o en vías principales que hay mucho tráfico rodado. Sabéis que la contaminación en forma de polvo se deposita en las hojas de los arbustos y que nosotros al podar pues, removemos y hacemos que inhalemos
más contaminación de la adecuada. Y sobre todo si tenemos que utilizar el recortasetos, el protector auditivo. La ropa de alta visibilidad no cal porque ya la tenemos incorporada en el uniforme. Esto es antiguo y no sirve. Bueno, la formación de la estructura de la planta. Esta es la poda de formación más importante cuando empezamos a podar un arbusto, porque nos marcará todos los trabajos que tengamos que hacer en el futuro. Si hacemos una poda de estructura correcta en el arbusto, las siguientes podas simplemente serán podas suaves para mantener, digamos, la forma o provocar la fructificación o la floración del arbusto. Por lo tanto, es una de las podas más importantes que tenemos. Es importante no equivocarse a la hora de podarlo, porque si desestructuramos el arbusto, lo que conseguimos es una reacción contraria. ¿Vale? La poda de mantenimiento y limpieza simplemente es si nosotros hemos hecho una poda acertada de estructuración, la siguiente poda que tenemos que hacer es la de mantenimiento. Simplemente reducir la densidad, eliminar ramas muertas con exceso de enfermedades, como puede ser en el Euonymus japonicus, que tenga un exceso de oidium. Podemos eliminar algunas ramas. Es un tratamiento cultural fitosanitario. Y facilitar la entrada de aire y luz, que son los factores más importantes para el desarrollo de la planta. La poda de rejuvenecimiento de la planta se utiliza cuando la planta está envejecida y necesitamos que haga una brotación nueva. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es una poda un poquito más drástica, que hace que provoquemos una nueva brotación general de todo el arbusto, pero sin desestructurar la planta. ¿De acuerdo? Lo que haremos con esta poda es que posiblemente salgan chupones, pero estos chupones nos servirán luego para volver a contener el arbusto y hacer que ese arbusto vuelva a lucir de nuevo como si fuera un arbusto joven. Y la poda de producción de flores y frutos. Acordaros que muchos arbustos, según como los podemos, favorecemos la floración, y también depende de la época en el año en la que podemos, también hacemos que la floración sea mayor. Por ejemplo, el Hibiscus syriacus se poda a finales de invierno a brocada, porque es un arbusto que florece a principios de primavera en branca de un año. El primer brote que saca, por ahí sale la inducción floral. Por lo tanto, los Hibiscus syriacus se podan todos los años de una manera drástica, abrocada, dejando el árbol prácticamente en la estructura, para que provocar una brotación nueva de todo el arbusto y hacer que todo el arbusto esté florido. ¿Vale? En este caso, el Hibiscus syriacus no se cultiva por el fruto, porque el fruto es insignificante, pero sí por la floración. Sin embargo, en el tema de cotoneásteres y piragantas, aparte de la floración, también se cultivan por el fruto porque es muy vistoso. La poda de seguridad está clara, no podemos tener ningún riesgo dentro del jardín. Por lo tanto, toda rama que sea peligrosa, tenemos que eliminarla. Puede ser peligrosa o que estorbe por algún tipo de servicio. Puede ser que tape una farola, que tape una señalización, que esté encima de un banco, que moleste para echar los papeles en una papelera, etcétera. Puede ser eso, puede ser dentro de la poda de seguridad. Muy bien. Las herramientas que utilizamos para podar. Esto es poda de arbusto solo. Acordaros, es muy importante estas medidas porque no nos las tenemos que olvidar. Tijera de mano. Corte hasta 2,5 diámetro. 2,5 de diámetro de la rama a cortar.
tijeras francesas, que son esas de 2 manos, que parecen una tijera de mano, pero con el mango largo. Son cortes de 2,5 a 5 centímetros y serrucho a partir de 5 centímetros. ¿De acuerdo? El serrucho, si es un serrucho adecuado y tienes un serrucho con el corte, con el dentado japonés, puedes hacer cortes incluso hasta de 10, 15 y 20 centímetros de diámetro. También depende de la madera a cortar, de la dureza y de el sitio donde esté colocado la rama. Si no, pues se puede utilizar una motosierra. Aunque en el tema de la poda de arbustos, como fijáis, no se contempla, por lo tanto, no hay que utilizarla nunca. Puede ser una pregunta trampa. El recorte de vallas. El recorte de vallas de hoja caduca, veis que no es necesario el perfilado cada año. Simplemente se ha de hacer una poda de clareo cada 3-4 años para facilitar el acceso de aire y luz al interior. Acordaros que esos son vallas geométricas en formas generalmente regulares, cubos, rectángulos, largas. Un sitio claro donde se hacen estas vallas es en Gran Vía. Entre la alineación de Platanus se han hecho ahora estas vallas geométricas de Pittosporum, en la cual durante muchos años se utilizó la técnica de pasarle el recortasetos, porque era mucho más rápido, mucho más eficiente. Sí, pero no se acordaron de hacerle una poda de aclarado cada 2 o 3 años. ¿Qué les pasó? Entró un hongo y se cargó el 80% de las vallas. Por lo tanto, es importante que hacer esta poda de aclareo para que entre la luz, la brotación sea interior hacia el exterior, no haya un microclima en la que podemos tener ahí hongos, insectos en su mayor apogeo. Por lo tanto, es muy importante esta poda. Y en las vallas de coníferas, pueden ser taxus, cipreses, tuyas, etcétera. Se tiene que hacer una poda de clareo, generalmente cada 2 o 3 recortes. Si contáis que las vallas de coníferas se tienen que recortar generalmente para que estén siempre correctamente recortadas 2 veces al año, por lo tanto hay que hacerle como mínimo una poda de aclarada una vez al año. Es interesante, porque generalmente estas vallas se recortan con recortasetos, en lo cual lo que hacemos es un trabajo muy eficiente, rápido y perfecto, pero nos olvidamos de que dentro de la planta también hay vida y hay que hacer que favorezcamos esa vida. Si no dejamos que penetre la luz y que haya una brotación desde fuera hacia adentro, o sea, al revés, desde dentro hacia afuera, haremos que sea el caldo de cultivo para insectos y hongos. ¿De acuerdo? Cuando una valla se ha envejecido demasiado, generalmente es porque no hemos hecho las podas de aclarado correctamente, nos puede pasar que tengamos que hacer una poda drástica de toda la valla y hacer una especie de borrón y cuenta nueva, dejando la estructura de la valla prácticamente sin hoja. Esto lo que hace es que, como ya os he explicado antes, hemos hecho una poda drástica, hemos cortado tuberías un poquito más gordas y eso provoca la aparición de los famosos chupones, que son los que nos ayudarán otra vez a hacer que esa valla vuelva a estar otra vez rejuvenecida, y recortando esos chupones hacemos que la valla otra vez vuelva a tener su forma y su estructura completamente nueva. ¿De acuerdo? Bueno, el proceso para recortar las vallas, primero que tenemos que tener claro es la altura y el grosor de la valla.
Tenemos que ver si esa valla queremos que tenga esa misma altura, rebajarle altura, es posible rebajarle la altura, quedará estéticamente correcta si rebajamos drásticamente la altura. Por lo tanto, tenemos que decidir qué altura le vamos a dar y qué amplitud le vamos a dar. Se colocamos hierros suficientemente altos para que pasen por encima de la cota máxima que nosotros queremos de esa valla. Colocamos cuerdas para que nos sirvan de guía tanto en la altura como en la anchura de la valla, y hacemos el proceso de poda. Tenemos que empezar a podar por los laterales, acordaros, primero laterales sin perfilar, y una vez que tengamos hechos los laterales, hacemos la parte superior, que es la altura, acabando ya de perfilar y dejando a la medida correcta y con la rectitud correcta la valla. ¿De acuerdo? Esto en el caso de que sea una valla geométrica, porque también podemos tener una valla que sea naturalizada, pero no por ello tenemos que dejar de tener cuidado con este tema de la poda de clareo. ¿De acuerdo? Esto es para hacer una valla geométrica. Colocamos cuerdas, hacemos laterales y luego altura. Una vez que hacemos eso, acabamos de perfilar y dejamos la valla en la medida correcta. La época de actuación depende de la valla, como en la poda de arbustos depende de el género y la especie del arbusto, se hará en una determinada época o en otra determinada época. Por ejemplo, las coníferas, que se tienen que hacer 2 veces al año para que la valla siempre tenga la misma forma, lo ideal es evitar las épocas de calor y de frío. Es una cosa típica en jardinería, siempre evitar los extremos. Por lo tanto, ¿cuál sería la época preferible de hacer una valla de coníferas? Pues en primavera sería a finales de abril, principios de mayo. No, perdón, a finales de mayo, principios de junio, que ya ha hecho la brotación de primavera, ¿de acuerdo? Y a finales de octubre, principios de noviembre, cuando ya he hecho la brotación de otoño, que es mucho menor, pero ya sabéis que aquí en la región mediterránea los arbustos y las plantas en general tienen 2 épocas de crecimiento, que es en primavera y en otoño. Tanto en verano por el calor, que hacen una pequeña parada biológica por el exceso de calor, como en el invierno por el frío y las pocas horas de luz también hacen otra parada biológica. Por lo tanto, las vallas de coníferas, estas son las 2 épocas ideales para hacer el recorte y hacer que la valla siempre esté en la misma forma y en la misma altura. Las herramientas adecuadas para según qué tipo de vallas. Las tijeras de 2 manos, que son las de recortar, digamos, estas tijeras que tienen una hoja larga y un mango, las utilizaremos solamente para las vallas de hoja pequeña, las especies de arbustos de hoja pequeña, como el Ligustrum o Valifolium. Además es caducifolio, podemos aprovechar para recortarle y darle forma una vez que se le ha caído la hoja. Y para las coníferas también se puede utilizar el recortasectos. ¿De acuerdo? Sin embargo, la tijera de mano siempre la utilizaremos para las vallas de arbustos de hoja grande. Viburnum odoratissimum, Viburnum tinus, Pittosporum tobira, etc. Evonimus japonicus. No podemos cometer el fallo de cortarlo con el recortasetos, cortar toda la hoja, dejar la hoja cortada, machacada, que queda horriblemente feo. Por lo tanto, hay que tener muy claro qué herramienta tenemos que utilizar para un tipo de valla y para otro tipo de valla. Podemos equivocarnos y puede ser una pregunta de examen. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado y tener clarísimo qué tipo de herramienta tenemos que utilizar para según qué tipo de valla y según qué tipo de arbustos. La poda de trepadoras son las plantas trepadoras, son plantas con un porte y un volumen
mucho más largo, son ramas largas, algunas se automantienen, otras no, otras tenemos que mantenerlas de manera artificial. Y la poda de formación, y mantenimiento son los dos tipos de poda que generalmente se utilizan en los arbustos trepadores. La más importante es la poda de formación, como siempre, como la anteriores arbustos. La poda de formación puede durar tiempo, puede estar entre 2 y 4 años, dependiendo del género y la especie. No es lo mismo podar una Wisteria sinensis para hacer una pérgola que hacer la poda de formación de una Rosa Banksiae, que también sirve para hacer una pérgola, pero el crecimiento es mucho menos vigoroso. Por lo tanto, puede ser entre 2 y 4 años la poda de formación para que ese arbusto tenga las medidas y la forma que nosotros deseemos. Las ramas principales no se tienen que cortar nunca hasta que no se llegue a la altura deseada, porque si no, no llegaremos nunca. O sea, no, si queremos hacer una pérgola y vamos cortando por arriba las ramas que tenemos, lo único que haremos será que esa planta trepadora se ensanche hacia los lados y no suba hacia arriba y no nos haga no haga la función que nosotros queremos, que nos tape, que nos haga sombra en verano. ¿Vale? Y las ramas laterales, esas son las que tenemos que ir pinzando para darle forma y volumen al arbusto una vez que llegado a la altura deseada. La poda de mantenimiento es simplemente la finalidad es rejuvenecer y dirigir el crecimiento de la planta hacia que ocupe todo el espacio que nosotros queremos, tanto si es para tapar una pared, como puede ser una bugambilia, como para hacer una pérgola, y estimular la floración. Por ejemplo, si cortamos la Wisteria sinensis abrocada cada año, es una planta muy vigorosa que se utiliza para hacer pérgolas, a veces para tapar paredes, pero menos. Como florece en la rama del primer año, siempre provocaremos una floración espectacular. Por lo tanto, contra más cortemos brotes laterales y principales de la Wisteria sinensis, provocaremos una brotación mayor, por lo tanto, más floración. ¿De acuerdo? Los arbustos de hoja caduca se podan con brocada corta para favorecer el desarrollo de la planta. Y los de hoja persistente se reducirá 1/3 de su masa vegetal. Por ejemplo, la Rosa Banksiae tenemos que reducirle 1/3 para que no produzca un sobrepeso en la pérgola o una especie de capas superpuestas encima una de otra y haga que por debajo se cree una capa seca y sea un foco de infecciones. ¿Vale? Las herramientas para hacer la poda de las trepadoras es solo tijera de mano y tijera francesa. En algún caso excepcional que tengamos que cortar algún tronco porque esté seco, el serrucho. Pero solo se utiliza tijera de mano, tijera francesa. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer una vez que acabamos la faena en la poda es la limpieza, eliminar todos los restos vegetales que han quedado alrededor de los arbustos, tanto si son trepadores como si son arbustos solos, como si hacemos vallas geométricas. Lo peor que puede verse es un arbusto muy bien podado y toda la porquería por debajo mezclada, sin recoger y sin barrer. Por lo tanto, hay que ser meticuloso con ese tema. Sí, bueno, son las clases más normales, más típicas de pérgolas. También en pérgolas se puede utilizar la hiedra, por ejemplo, o el Parthenocissus tricuspidata, el Parthenocissus quinquefolia.
dependiendo si tú quieres que esa pérgola sea totalmente caducifolia o perenne. Os digo estas dos clases de pérgolas porque son las más comunes que hay. ¿De acuerdo? ¿Cómo íbamos? La limpieza, muy importante, ¿eh? Y no dejarnos nada olvidado. Siempre hay que echar una hoja atrás y no dejar nada colgando por ahí en cualquier arbusto, en cualquier rama, en cualquier valla, en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Los equipos de protección individual, muy importantes, ¿eh? Las gafas. Nos olvidamos de las gafas, pero es un equipo de protección indispensable para la poda de arbustos. Indispensable. Por lo tanto, no olvidaros de esto. ¿Vale? Bueno, aquí estamos con las herramientas manuales. Tijera de 2 manos para recortar vallas de fulla de hoja pequeña y coníferas. Acordaros, ¿eh? Y aquí hay diferentes tipos de francesas. Incluso de mango más largo, mango más corto. Este serrucho no lo utilizamos nunca, prácticamente. La tijera de pértiga sí, el serrucho de pértiga también. Serrucho, este es el típico serrucho de dentado japonés. El hacha tampoco lo utilizamos nunca. Básicamente porque nosotros queremos tener un corte controlado. O tienes una mano muy buena, pero con un hacha un corte controlado nunca existe. Por lo tanto, se ha dejado de utilizar. Y el recortasetos, esta máquina espléndida que hace una faena impresionante. Vale, y ahora viene esta especie de tabla, que son 3 hojas, y aquí veis el por qué es importante el saber qué tipo de género y qué tipo de especie vamos a podar, porque depende del género y la especie, pues se poda de una manera, se poda de otra, y la época de poda es totalmente diferente. A pesar de que puedan tener el mismo género, como puede ser, a ver, ¿dónde he visto yo el ejemplo este? Claro, era, me parece que con el Viburnum. Sí, no. Ay, he visto antes eso muy claro de dos géneros muy iguales y se podaban en épocas totalmente diferentes. Bueno, ahora si acaso ya lo podréis ver si leéis el tipo de... A ver, vale, sí, mira, el hibiscus era este, el hibiscus, ¿eh? Lo que os he comentado antes, el hibiscus syriacus se puede al final de invierno, brocae 2-3 yemas para provocar la floración, porque florece en rama de primer año, y el hibiscus rosa sinensis, son los dos hibiscus, de la misma familia, y sin embargo se puede en primavera, de julio a septiembre, de junio a noviembre. Y o sea, uno es abrocada, el otro es reducción de volumen. Son dos podas totalmente diferentes, y el mismo género. Por lo tanto, hay que tener muy claro tanto el género como la especie a la hora de podar. Si no conocemos el arbusto, tenemos que preguntar y mirar qué tipo de arbusto es y qué tipo de poda y en qué época se tiene que hacer. Si no, podemos ocasionar el efecto contrario de lo que queremos. Podemos tener un arbusto que tenga una floración espectacular y si lo podamos en una época inadecuada y le hacemos un tipo de poda inadecuado, le quitamos totalmente la floración. Por consecuencia, si también lo queremos por la fructificación, le quitamos la floración y la fructificación. Dos cosas. O sea, tenemos un arbusto totalmente inservible en nuestro jardín. Por lo que es muy importante el tema este que os lo miréis con cariño, ¿vale? Porque puede ser una pregunta de examen, ¿eh? Os pueden preguntar el Buxus en qué época se planta o en qué época se poda, ¿vale? Y ya está. Y es así, ¿eh? Y si os equivocáis, es un punto menos. Acordaros que me parece que este año en el examen las preguntas equivocadas restan. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de responder. ¿Vale? O, por ejemplo, tenemos la Canoemeles japónica,
que es un arbusto caducifolio, que lo tenemos que podar siempre en febrero y marzo. ¿Por qué? Porque florece en invierno. Encima que tenemos pocos arbustos que tengan floración invernal, si nosotros lo podamos en primavera, lo que hacemos es quitarle la inducción floral de diciembre y enero y ese arbusto no florecerá. Por lo tanto, florecerá al año siguiente si no lo tocamos, si no cometemos otra vez la misma equivocación de podarlo antes de la floración. O la Corolina Valentina, que pone después de la floración. Importante. La Dombella, también después de la floración. La de Uchia, después de la floración. Ocellagnus. Aquí ya lo ponen englobados en un solo, digamos, un solo género, porque es muy amplio el tipo de Leagnus que utilizamos en jardinería. Pero aquí en la época de floración te están diciendo que si son persistentes abril-mayo y si son caducifolios a finales de invierno. ¿Vale? Y si son persistentes, recorte de ramas largas, y si son caducifolios, poda enérgica. O sea, fijaros que un mismo género, hay dos tipos de poda, tanto si el arbusto es persistente como si es caducifolio. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es muy importante el saber qué arbusto estamos tocando, el género y la especie, porque si no podemos hacer una poda desastrosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues miraros estas 3 paginitas últimas, no son muy complicadas, simplemente tener en cuenta la época de floración y la época de poda. No creo que os pregunten por el tipo de poda, porque esto es mucho más largo, pero sí que puede ser una pregunta de examen, pues eso, cuando se poda la Spirea japonica. ¿De acuerdo? Acordaros, la Spirea japonica es una planta que tenemos en la nomenclatura, la tenemos en el GREC, la hemos visto varias veces y a veces la hemos visto en floración. Si os fijáis, se poda en junio y julio. ¿Por qué? Porque florece sobre branca nueva. Por lo tanto, tenemos que hacer que saque planta nueva. Y si florece en junio y julio, tenemos que podarla justo al final del invierno para que en la próxima brotación saque flor y no le afecte el frío del invierno. O la Spirea cantoniensis también es muy importante que la tenemos que podar después de la floración. ¿Vale? Muchas plantas que tienen una flor muy espectacular y es a principios de primavera, como puede ser marzo, abril, incluso febrero, las tenemos que podar después de la floración para que la floración sea en el máximo esplendor, y generalmente estas plantas suelen florecer en rama del primer año, pero a veces envejecida, tiene que pasar unos meses. Por lo tanto, es importante hacerlo siempre después de la floración para no quitar la floración e inducir la floración del año siguiente. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí ya por último nos dicen unos tipos de arbustos que florecen en primavera, o sea, en verano, otoño e invierno, primavera. Son unos poquitos, hay muchísimos más, pero muchísimos más. Estos son interesantes, sobre todo estos de aquí de la izquierda, Caenomyles japonica, Cistus albidus, todos estos que florecen en invierno, que es cuando menos floración tenemos. Y arbustos que no necesitan poda. Hay algunos que si los podamos, lo único que hacemos es el efecto contrario que queremos. Por lo tanto, muchas veces si tienen la forma adecuada, ocupan el sitio adecuado, no tienen ninguna rama rota, no interfieren en nada, pues no se podan, no pasa nada. No pasa nada porque nos saltemos un arbusto sin podar. No hay la obligación de podar. La poda simplemente es forzar al arbusto a que nos dé una forma, unas flores, unos frutos, una cosa totalmente nosotros, digamos, forzada por la poda. Por lo tanto, hay arbustos que sin necesidad de poda tienen
flor, fruto y una forma adecuada sin necesidad de nuestra intervención. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto ya hemos acabado. Hoy hemos acabado bastante pronto, un cuarto de hora antes. ¿De acuerdo? Y podemos ver aquí, a ver, saco esto. La rosa banksia es una rosa trepadora, pero que necesita... A ver, espera que la escribo. Rosa... Es un tipo de rosa que es trepadora, pero necesita de una manera artificial el trepar. No trepa por sí misma, la tenemos que ir aguantando. Por lo tanto, es un crecimiento no muy rápido y solo florece una vez al año. Lo único bueno... Sí, bueno, no. Sí, espera un momento, que acabo de la rosa. Florece una vez al año, pero lo bueno es que no es caducifolia, por lo tanto tiene sombra durante todo el año. Por lo que si nosotros queremos sol en el invierno, no es una planta adecuada para una pérgola. Cuando se habla de brocada grande, puede ser, no, brocada grande quiere decir brocada larga, que coja más de 3 o 4 yemas. Una brocada corta es 2, 3 yemas, brocada larga es 4, 5, 6 yemas, ¿vale? Porque provocamos la brotación en la punta, en el corte, y aparte la brotación por todas las yemas laterales que hemos dejado en la brocada. ¿eh? No sé si puedo hacer un pequeño dibujo, a ver si me acuerdo cómo se hacía. Si tenemos un árbol, espérate, un arbusto con diferentes ramas, ¿vale? Y tiene o tiene pequeñas yemas así laterales. Aquí podemos hacer otra, más o menos, aquí otra. Y nosotros lo que hacemos es cortar por aquí, ¿vale? Esto sería, a partir de 3 yemas, es una brocada larga. Sin embargo, si cortamos por aquí, espera un momento, que hacemos otro. Si cortamos por aquí, esto sería una brocada corta, ¿vale? Si cortáramos por aquí, por ejemplo, sería una brocada larga, porque dejamos más de 3 yemas, ¿de acuerdo? Lo grande no quiere decir que sea el diámetro del tallo de la rama a cortar. ¿eh? Lo grande simplemente sí, faltaba el tronco principal. Vale, os he hecho un arbusto muy esquemático, ¿eh? El dibujo no es lo mío. ¿Vale? Sí, podéis poner lo que queráis, ¿eh? En la pizarra, si os va bien. Entonces, lo que provocamos con estos cortes... Sí, sin ningún problema. Mira, la brocada corta es a partir de la tercera yema, ¿vale? 1, 2, 3, esta sería una brocada corta. La brocada corta es esta, 1, 2, y la brocada larga sería a partir de 3 yemas en adelante. Brocada larga, por ejemplo. Si yo corto por aquí, sería una brocada
larga, porque son 4 yemas, ¿vale? Al cortar por aquí, brocada larga. Al cortar por aquí, brocada corta, porque son 3 yemas. La yema no quiere decir el diámetro de la rama a cortar, acordaros. No tiene, la brocada grande no es esto. Es brocada larga o brocada corta. Ahí la definición no es correcta, ¿eh? Lo de brocada grande es brocada larga, brocada corta. Brocada larga, más de 3 yemas, brocada corta hasta 3 yemas. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Exacto, dejamos la rama larga. Si acaso, el día que hagamos nomenclatura os lo explico in situ, que es mucho más fácil de ver y de entender, ¿eh? Y así también, como estamos cara a cara, es también mucho más fácil eh, de que lo entendáis, ¿eh? Y si tenéis alguna duda, es el momento también de preguntar, es muy fácil. No hace falta tampoco... eh, sí, sí, sí. Una bocada larga, sí, sí, generalmente. Sí, sí. Ahí tienes razón, Dani. Ujú. Perfecto. Aunque en el tema de brocadas, a no ser que el arbusto, eh, digamos, tengamos que hacerlo para provocar una reacción del arbusto, es lo que no tenemos que hacer, ¿eh? Acordaros que la poda siempre tiene que ser una poda suave. Los limoneros son los cítricos. Buena pregunta. Sí, sí. Si tú en los cítricos haces una poda inadecuada, lo que haces es cargarte la floración. Si os fijáis, ahora están en plena floración. Por lo tanto, ¿cuándo se poda un naranjo? ¿Cuándo se poda un limonero? ¿Eh? Generalmente los limoneros y los naranjos no se podan, o se podan muy, muy poco, porque lo que haces es quitarle la inducción floral y si quitas la inducción floral, está claro que no tendrás limones nunca. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es no tocarlos, no, al revés. Se les puede pegar duro si lo que quieres hacer es un borrón y cuenta nueva, ¿vale? Lo que quieres es provocar una brotación, digamos, o hacer una estructura nueva de un limonero. Entonces sí que hay que hacer una poda drástica, como podría ser esta, ¿eh? O sea, una poda drástica puede ser una brocada una brocada larga, 4 o 5 yemas, o una brocada corta, 3 4 yemas. De brotar sí que brotan bien, suelen reaccionar mucho. Lo que pasa es que posiblemente te quedes un año sin limones. Exacto. Rama seca, vaciar un poco interior para luz y aire, pero poco, ¿eh? Acordaros que toda acción que nosotros hagamos sobre un arbusto crea una reacción. Por lo tanto, cuanto menos acciones hagamos sobre los arbustos, menos reacción tendremos. Por lo que si un arbusto está ocupando un espacio adecuado, no es necesario la poda, por la floración no es necesario que nosotros le toquemos, lo mejor que podemos hacer es no podarlo. Hay un dicho muy jardinero que la mejor poda es la que no se hace, ¿eh? Por lo tanto, es lo ideal, no podar, aunque lo diga yo que soy jardinero, pero lo ideal es no podar o podar lo mínimo posible, siempre podas frecuentes y suaves. Las podas drásticas, lo único que eh, a veces estás obligado porque el arbusto está muy envejecido o ha tenido un accidente o hay unas obras. Entonces sí que hay que hacer podas drásticas para hacer un borrón y cuenta nueva. Pero lo ideal es no podar. Y esto es extrapolable a los árboles, ¿eh? O sea, los árboles también lo ideal sería no podarlos. Lo que pasa es que, claro, si los tenemos colocados al lado de fachadas, al lado de farolas, cerca de semáforos, circulación, pues está claro que los tenemos que ir tocando porque si no molestarían a todo el mundo. Pero lo ideal de un árbol, si está en un jardín, si está en un sitio que se pueda desarrollar correctamente y no moleste ni sea un peligro, es no podarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, hoy cerramos aquí la sesión y nos veremos el día 8.
Ya nos vamos al día 8, ¿vale? Queremos el tema 18, que no sé qué tema es el tema 18. No lo sé. Bueno, alguien lo pondré en el foro. Esta mañana he respondido una pregunta de un compañero vuestro, que tenía varias preguntas. Yo lo digo para que os paséis por el foro de vez en cuando y así si tenéis algún tipo de pregunta, a veces en el foro está la respuesta. ¿De acuerdo? De todas maneras, ya os digo, si como vuestro compañero me lo queréis enviar por mail, para mí mucho mejor porque yo me lo puedo mirar bien tranquilamente, buscar la respuesta tranquilamente y os hago, bueno, os pongo la respuesta en el forum y luego personalmente a la persona que me ha enviado el correo. 18, poda de tancas vegetales. Uf, ahí hay faena también, ¿eh? Ahí hay faena. Bueno, pues nos veremos el día 8, que no sé qué día es, el día 8 es lunes, no me equivoco, lunes. Día 8 lunes, sí. Día 8 lunes, nos vemos, ¿de acuerdo? Estamos en contacto. Ya está el lunes. Adeu.